A ver, ¿cómo explicar a ustedes que somos top 10? Estamos en el 7º lugar en el mundo en consumo de marihuana. Población escolar, 7º lugar en el mundo, somos top 10. ¿Cómo explicarles que ha aumentado en 56,9% el consumo de marihuana entre el 2011 y el 2013? 56,9% de la población escolar entre octavo básico y cuarto medio. ¿Cómo explicar que los jóvenes chilenos, los escolares chilenos, fuman 4 veces más marihuana que la población general? Consumen más alcohol que la población general. Está el proyecto, algunos dicen que hay que liberar el consumo, el cultivo de consumo de marihuana, liberarlo, que no sea una droga dura como es actualmente según la ley. Sergio Canals es médico titulado en la Universidad Católica, es psiquiatra infanto-juvenil y además diplomado en Filosofía y Teología de la Universidad Alberto Hurtado. Y de estos temas se ha preocupado un montón. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se explica esto que somos top 10? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué pasó en el contexto? Sí. Bueno, yo creo que está muy asociado a un discurso, ¿no es cierto?, que ablandó más lo que significa la marihuana y su consumo. Bajó, por ejemplo, la percepción de riesgo, lo mostró el estudio, en el sentido de que fumar no produce nada, o fumar no te enferma, estoy hablando de la marihuana. Y al bajar la percepción de riesgo, ¿no es cierto?, sumado a la facilitación del acceso, que también aparece en la encuesta, es la mezcla explosiva, más, yo creo, un contexto sociocultural que está dirigido a la liberación del deseo. Si antes, cuando Freud, yo no soy psicoanalista, decía que el problema era la represión y había neurosis, porque estaba todo controlado, hoy día el péndulo gira y el mensaje global es, si tú tienes ganas de pasarlo bien y hacer cosas que tú consideras que son ricas para ti, hazlo, viejo. No te preocupes. Y el consumo de las drogas entra en ese gran campo de descubrir y hacer cosas placenteras. Veamos y escuchemos algunos datos de lo que nos preocupa de esta explosión en el consumo de marihuana en Chile. Ahí está. Baja el consumo de tabaco entre los adolescentes, pero aumenta el de marihuana. Según el último estudio del Senda realizado entre alumnos de octavo a cuarto medio, el consumo de cannabis subió 11 puntos porcentuales, del 19,5 al 30,6, principalmente en colegios particulares pagados. El Senda atribuye este incremento a varios factores. Uno de ellos es la mayor aceptación social del consumo de marihuana. Sino además, el estudio señala que la percepción de riesgo de consumir esta droga frecuentemente también disminuyó, del 48% en 2011 al 21,1% en 2013. Hay estudios, por ejemplo, el caso de marihuana, que habla que de la población que ha consumido el último año marihuana, un 10% desarrolla dependencia, pero eso puede aumentar a un 30% cuando se da en población infanto-juvenil. Ante estos resultados, el Ministerio de Educación, en conjunto con el Senda, anunció un plan de prevención en los colegios, principalmente de educación pública, para intentar reducir las cifras de consumo. Vamos a desarrollar una estrategia para poder llegar, por un lado, cierto, por supuesto que a las niños, adolescentes. Por otro lado, también vamos a hacer un trabajo con los docentes, profesores y profesoras de los establecimientos y, por supuesto, también no puede faltar el trabajo con las familias. Dentro de las drogas estudiadas, la única que disminuyó en su consumo fue el tabaco, del 8,1% en 2011 al 7,2% en 2013, baja que se ha venido experimentando desde hace al menos 10 años. Paula Mancilla, CNN Chile. El otro día me contaron, y esto es la ignorancia que tenemos, yo por lo menos, que esto se vende en locales comerciales. Entonces, ¿pero dónde? No, en Providencia está lleno. Fui a mirar y está lleno. En Providencia, en un montón de lugares, negocios con boleta, donde están estos diarios. Este es un diario, es caro hacerlo, y en estos diarios gruesos están los avisos de dónde se vende. Por ejemplo, usted quiere plantas, quiere semillas, quiere el kit para que en su departamento lo pueda. Hay fertilizantes especializados y el kit tiene el extractor, tiene algo para que no exista olor, un sistema, tiene los maceteros, tiene todo y no da calor y tiene las luces, todo perfecto. ¿Puedo mostrar esto? Ahí, lo muestro. Por ejemplo, un aviso a página completa. ¿Se ve? Ahí está. Por ejemplo, también puedo mostrar otros avisos. Las cepas, consulte nuestras nuevas cepas disponibles para principios de 2014, dice. Más acá está lleno de avisos donde usted puede ir, comprar y no hay problema.
¿Qué es esto? Si esto no es drogadura, no entiendo. Claro, yo había traído también la revista Cáñamo, un ejemplar donde efectivamente esto es licencia, pero aparece todos los meses. Pero están todos los avisos. Lógico. Visítanos, ya abrimos nuestra tienda, dice aquí. Y están los kits, y están las plantas y Es está que todo. una de las paradojas, porque yo puedo comprar semillas, Plantas. pero no puedo consumir, vender el producto final. Es decir, de alguna manera es legal el comercio de semillas. ¿Sí? Y el kit. Y todo. Entonces, para lo que se llaman cultivos indoor. Entonces con luz artificial, eso lo saben. Pero esto es lo mismo como vender el cañón, vender la bala, vender esto y armar la pistola y la bala para disparar. Por eso sería que lo mismo. La ley, la famosa ley 20.000, o sea, es muy mala. Entonces yo creo que eso arrastró una serie de problemas, entre los cuales está esta calificación de blanda y droga dura. Ahora, si yo creo que hay algo que ha hecho daño, y violento es el daño, es el haber calificado algunas duras y algunas blandas. Porque, ¿qué dice la cultura ¿Son juvenil? todas duras o son todas blandas? Buena pregunta. No, yo creo que las drogas son una sola, ilegales. ¿Qué significa eso? Las drogas legales e ilegales, si uno abusa, ¿no es cierto?, lo pueden llevar a un fenómeno adictivo o a una enfermedad. Escuché a un médico decir lo siguiente. ¿Sí? Le pregunté, ¿la marihuana produce adicción? Sí, puede producir adicción. 2, ¿produce algún daño cerebral? Sí, si se consume desde la edad universitaria o escolar hacia adelante. Si tú la consumes ya no te va a producir daño, pero si la consumes desde la edad joven, eso va a producir daño. ¿Eso es así? Es así, una breve explicación. Las drogas y la marihuana se instalan en un circuito biológico que se llama placer-recompensa. ¿Y qué es este circuito? Es un sistema cerebral que está dirigido a que la persona desde pequeña tenga comportamientos o busque lo que lo hace sentir bien. Se llama placer-recompensa. ¿Ya? ¿Y con qué se activa ese circuito? Con la bebida de supervivencia, con la comida, con el sexo, con los vínculos amorosos, los vínculos sociales, con el juego extremo, con la violencia fría y también como uno es un ser humano, también con aspectos o ámbitos simbólicos, con la búsqueda del bien, la verdad, la belleza, la solidaridad, la entretención, el trabajo puede ser, el hacer familia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace este sistema? Va aprendiendo en la medida que yo le enseño a que ese comportamiento, esa fantasía o esa incorporación de un químico llega a ser placentero. Y una vez que lo aprende, lo guarda. Por lo tanto, lo interesante de este circuito es que uno lo enseña en términos de lo que le va incorporando para que él lo introduzca en este gran circuito de control o de búsqueda de la recompensa. Ahora, este circuito tiene un sistema control que está en el lóbulo frontal y esto tiene que ver con los adolescentes, porque este circuito se ha demostrado, el sistema control madura, el primer salto madurativo a los 14, entre 14 y 18, y después madura entre los 18 y los 24 a 26 años. ¿Y en qué periodo es cuando más desregulado está la persona? En la adolescencia. Y el adolescente busca naturalmente, de manera biológica, satisfacer deseos placenteros, la novedad, el riesgo, lo extraordinario. El ser humano en general tiene una tendencia, un apetito por lo extraordinario, por transformar la realidad y descubrir cosas maravillosas. Bueno, la adolescencia se exacerba y por eso que es un periodo de riesgo. ¿Y qué se ha demostrado? Mientras más precoz es el contacto con estos químicos que activan este circuito, más riesgo después de uso, abuso y de adicción. Por lo tanto, y lo que está pasando hoy día es que se empieza a consumir a los 13, a los 14. Por lo tanto, el riesgo de tener más abusadores y consumidores va aumentando de manera progresiva. ¿Produce daño cerebral? Sí, produce. ¿Y qué cosas altera? Se ha demostrado, y salió un muy bonito artículo, ¿no es cierto?, del doctor Otoder en el Mercurio. Esto tiene que ver con el contexto semántico, por decirlo así, porque salió un articulito que yo lo tengo, que ¿quién lo lee? Los que leen el Mercurio en la editorial. Y contra esto, ¿quién compite? No compite. Entonces hay una especie de sistema que favorece el consumo. Bueno, en ese artículo se muestra con los estudios pertinentes, porque hay que distinguir entre la imaginería y la cultura popular y la ideología, ¿no es cierto?, y los estudios científicos, que dicen, no se ha encontrado ningún estudio que diga que le hace bien al sistema nervioso y a la persona el consumo. Peor, el consumo sistemático por un mes, 2, 3 meses, altera la memoria de corto plazo, la concentración, la motivación, produce un síndrome que se llama motivacional. Si uno ve
a las personas que consumen, son como apagados y se van poniendo más lentos. Además, altera las funciones que sirven para organizar la actividad hacia el futuro. Todas estas zonas que son del lóbulo frontal, ¿ya? Y el hipocampo, que es la zona de la memoria, los sistemas frontales. ¿Son daños permanentes? Muy interesante la pregunta, porque efectivamente si me preguntaran sobre la cocaína y sobre drogas que son destructoras por esencia, uno diría tajantemente que no son recuperables de alguna manera. Pero aquí la destrucción estricta de la neurona no ha sido demostrada. ¿Qué significa eso? Que si una persona ha fumado 6 meses, todos los fines de semana, 2 pitos, y para, y dice yo no voy a consumir más. ¿Cuánto tiempo se demora en vaciarse el sistema de la marihuana acumulada? 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Por qué? Porque la molécula, el tetrahidrocannabinol, es liposoluble. ¿Qué significa eso? Que traspasa todas las membranas celulares. El alcohol se bota por la orina, es hidrosoluble con el agua. Este se guarda en las neuronas, en el hígado, los riñones, las células grasas y queda adentro con un metabolismo muy lento. Un pito se puede demorar 1 mes y medio en ser metabolizado completamente. 1 mes y medio. Entonces se acumula y altera la captación de energía del cerebro con estas fallas en estas zonas que son centrales, como es el lóbulo estratégico que controla. Hay distintos tipos de marihuana. Cierto. ¿Hay algunas marihuanas que sean inocuas? Porque algunos dicen, no, pero yo consumo marihuana de calidad. Es típico comentario. Típico, ¿no es cierto? Pero si uno trabaja con adolescentes y dicen, no, la natural, dijo, y esa tiene menos problemas. Bueno, cada vez que uno se fuma un pito, se fuma como 421 sustancias tóxicas, dentro de los cuales hay 60 que pueden activar, y uno es el tetrahidrocannabinol. Por lo tanto, aunque uno se fuma un pito de los antiguos, que eran marihuana común y corriente, ¿no es cierto? Cannabis sativa. El porcentaje que tenía de tetrahidrocannabinol, 4%, más o menos, 4%. Hoy día las transgénicas, las manipuladas, feminizadas, todas estas que salen en lo que mostraba exacto, pueden llegar a tener 20% de tetrahidrocannabinol. O sea, el poder adictógeno se quintuplica. Eso significa que bastan menores cantidades para que este sistema lo reconozca como placentero y son mucho más adictógenas. Siempre son adictógenas, desde la que tiene 4%, el cogollito pelado, hasta usar Power Skunk, que es una de estas modificadas genéticamente. Hoy día el 30% aproximadamente de la población escolar está consumiendo marihuana. ¿Vamos a tener una población chilena, por ejemplo, tonta con respecto a esto? Bueno, hay estudios... no existe la palabra, pero entontecida. No existe esa palabra. Pero entiendo... Tonta. No creas. Los estudios que mostró el doctor Der mostraba uno que yo no había leído, ¿no es cierto?, porque él lo citó para decir, hay conocimiento serio y hay conocimiento que no es serio. Y aquí se manipula el no serio. Decía que altera también parte de la inteligencia, su uso precoz y su uso rutinario. ¿Qué es lo que vamos a tener en el fondo? Eso es lo que me decía un médico el otro día. Es que es cierto, es que los estudios hoy día, para que la gente entienda, biológicos, serios, han ido probando cómo se van alterando las funciones cognitivas para aprender con el uso, ¿no es cierto?, rutinario. Ahora, en general uno sabe que después de 5 años o 3 años de consumo, ¿ya?, rutinario, un 20%, 17% puede llegar a ser enfermo y adicto. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, el resto tiene los suficientes factores protectores, desde los biológicos a los socioculturales, que les permite una entrada y salida de alguna manera. El problema es que nadie sabe quién tiene factores más protectores o de riesgo, porque todos los que consumen dicen, no, yo la pruebo, la manejo y nunca va a llegar a ser adicto. Mentira, el 17, 20% ya de los que usan rutinariamente, después de 3 a 5 años, puede llegar a ser un enfermo, un adicto. He escuchado decir lo siguiente, ¿y por qué la prohíben si no prohíben el alcohol, el Estado no prohíbe los cigarros? Entonces yo le decía, el cigarrillo, ¿no? Claro, el cigarrillo produce adicción, pero no produce alteración de los sentidos. Alguien puede manejar un auto y fumar cigarro, pero no podría a lo mejor manejar un auto consumiendo marihuana, ¿no? Lógico, la posibilidad del daño al bien común aumenta, obviamente con el abuso del alcohol, aumenta más, pero en Estados Unidos cerca de un 30% de los accidentes de autos son con marihuana. Lo que pasa es que no se mide aquí. Y se va a empezar a medir, eso sí, porque ya se sabe. Entonces, no es inocuo. Ahora, ¿por qué no se puede manejar un auto consumiendo marihuana? Porque se puede consumir un fumar. Altera básicamente los sentidos, lo que es la percepción. La percepción. Por ejemplo, se ha estudiado, y muy claramente, lo dicen mis pacientes, se altera la percepción del tiempo.
del pasado y futuro. El tiempo se expande. Hay muchos tiempos, uno el del reloj, pero otro el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo se extiende. Por lo tanto, la lectura de esa realidad, por lo menos en términos del tiempo y de la percepción de los detalles, se va alterando. Es básico para manejar estar muy bien focalizado. Los que consumen dicen entre el alcohol, porque uno les pregunta, bueno, entre un copetín, ¿sí? Y un pitito. Distinto, dice, porque los pitos uno lo vuelca hacia adentro. Y aparece el vuelo interno y la realidad interna se transforma y toma características especiales. En cambio, con el copete se alternan los comportamientos hacia afuera, hacia la conducta. No es un espacio donde se abra el mundo interno fantasioso. Los que pitean dicen, me lleno de sensaciones, me lleno de imágenes, y eso es cierto. ¿Se han equivocado, por ejemplo, algunos parlamentarios cuando combaten fuertemente el cigarrillo? Fuertemente el cigarrillo. Está bien. Pero, sin embargo, al mismo tiempo son tolerantes con respecto a la marihuana. O sea, hay parlamentarios que han sido fuertes, Girardi, fuerte con el cigarrillo, pero con la marihuana no. ¿Están equivocados? Es que yo creo que hay desconocimiento, uno. No, pero él es médico. Bueno, pero eso no significa, es que hay gente que no se dedica a seguir las investigaciones. ¿Ya? Además hay ideología, hay propuestas, porque en el fondo discursos contra hoy día no son muy políticamente correctos. Por lo tanto, el discurso de la libertad absoluta a mí me parece un gran valor, pero la libertad responsable cuando uno la puede tener. ¿A qué edad? ¿18? No antes, porque se está desarrollando, ¿ya? Yo creo que han extremado este contexto que hablábamos al comienzo de, oye, si tienes ganas y quieres hacer algo donde te sientes bien, hazlo, viejo. ¿Por qué te vas a controlar? ¿Ya? Si parece que no es tan malo. Yo creo que hacen un daño gigantesco. Han hecho un daño. Han creado este contexto de significado y de sentido, donde parece que no es malo y parece que es bueno. Si uno se preocupa por el cigarro, que es un daño silencioso y a largo plazo, el problema es que no se ve, hasta los 40 o hasta los 50. Con la marihuana, ¿ya? La marihuana, los adictos a la marihuana son muy difíciles de tratar porque no ven el daño. Es un daño que se va notando en que rinden menos, tienen menos energía, les cuesta más memorizar, pero le echan la culpa al contexto, nunca a que es el químico el que está dañando las funciones cognitivas. Yo creo que lo que han hecho es catastrófico desde el punto de vista del discurso, de significado y de sentido. Ahora, ellos dicen, miren el presidente Mujica de Uruguay. La legalizó. Bueno, es que, ahora, primero, el presidente Mujica no es cualquier presidente, dos, no es ningún imbécil, ya es un presidente, ¿no es cierto?, audaz, que toma riesgo y tiene una posición muy clara sobre lo sociocultural y sobre los factores, ¿no es cierto?, hoy día que entre el mercado y el consumo han generado una serie de problemas. Entonces dice, ya perfecto, yo voy a hacer algo que no han hecho en otras partes. El primero, el Estado controlará el cultivo, no puedes tener más de 6 plantas, etc. 2, el tipo de marihuana. No puedes poner marihuana de 20% como el Power Skunk. 3, yo te voy a fijar el precio, eso sí, si quieres vender. 4, te voy a fijar la cantidad con que puedas andar. 5, no lo voy a vender extranjero. ¿Ya? 6, a los menores de 18, no. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Tomó control de la producción, del uso, de la forma, ¿no es cierto? Y él mismo dijo, este es un experimento que está dirigido efectivamente a disminuir la violencia, lo relacionado con el tráfico, pero voy a mirar qué es lo que va a pasar. ¿Y sería bueno hacerlo en Chile? ¿Qué pasaría aquí? Yo trabajo en sectores de alto riesgo, ¿sí? Y trabajé mucho tiempo atrás, y uno, si trabaja en los sectores pobres, mucho tiempo, estuvo en distintos ámbitos, ve que se liga profundamente con la pobreza y los factores de riesgo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé que se consume más las personas que tienen más recursos, Mostrola, pero momento, ¿quién tiene más acceso al tratamiento? ¿Quién tiene más posibilidad de ir a un psiquiatra, ¿no es cierto?, que lo trate a los grandes equipos? Los que tienen consumo. En cambio, los que no tienen, los que tienen todos estos factores relacionados con la pobreza, es altamente destructor, ¿no es cierto?, abrirle las puertas a la posibilidad de mayor consumo. Entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, todos estos discursos ni siquiera miran la desesperación y la angustia de una mamá que vive ahí en una población que dice, mi hijo está consumiendo, está en la calle y fuma todos los días pito. No puedo decirle, oye, no te preocupes, yo voy a legalizar para que se controle un poco más el consumo. Yo creo que esa es una mirada reduccionista, que no mira el problema. Aumentó enormemente el consumo en los colegios particulares pagados. Bueno, ¿por qué? Todo esto, teóricamente son niños con más información. Es que, con hogares donde hay más información. Lo que se ha demostrado es que, bueno, tiene muchos factores de análisis. Hay que recordar que los papás de ahora
son papás cada vez más jóvenes. Primero, o sea, si me preguntan a mí, y nosotros hablábamos al comienzo, tenemos una postura, una visión que es producto de una mirada global. Hoy día se ha liberalizado. Segundo, tiene que ver con la posibilidad de acceso. Si esto está regido por las normas del mercado. ¿Qué decía Octavio Paz? Octavio Paz decía, las drogas son un mecanismo de liberación, un sacramento, algo que lo conduce uno a una nueva realidad, pero ese era el sentido religioso, chamánico, ¿no es cierto? Hoy día se perdió. ¿Y para qué consume la gente? Para pasarlo bien, compadre. Ya, me fumo un pitito, me pego un toque, un saque, un jale, me tomo 3 copetines, que arriba de la pelota, ahí lo paso bien. O sea, no hay contexto teológico, ritual, que le dé este sentido. Cuando eso era antes, el chamán o la cultura ordenaba el consumo, decía, ahora no se puede consumir. Yo te doy permiso, pero en cambio hoy día está el imperio del mercado y del consumo. Es un producto de consumo. ¿Y quién tiene más recursos? Las personas, bueno, que están en estos colegios privados. Eso es lo que ocurría con los mapuches y el canelo, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, por eso que el sentido del consumo de la droga uno podría, uno puede explorar en su profundidad y va a haber matices que hoy día están fuera del debate. Hoy día solamente legaliza, despenaliza, pero nadie explora esto de lo que está debajo. Al final, ¿cuál es el sentido de cualquier consumo de droga? Tratar de descubrir, construir realidades que parecen más maravillosas porque estoy viviendo una realidad que no me es satisfactoria y que en algún momento lo sufro, me produce dolor. ¿Y cuáles son esos ejes? El desamor, el sinsentido y la soledad. ¿Ya? Si uno explora el consumo de droga, cuando parte es por razones de la adolescencia, que lo curioso, lo extraordinario, ya está bien. Pero ¿quiénes se van quedando? Los que tienen estos factores de riesgo, por un lado biológico y por el otro lado existenciales. ¿Y qué podría decir hoy día? Uno, con nuestra sociedad ha aumentado los estresores, se dificulta más los proyectos de vida, ¿no es cierto? Hay más realidades que a uno lo pueden hacer no disfrutar esta vivencia de la realidad y por lo tanto todas estas drogas, desde las activadoras, cocaína, a las relajantes, a las euforizantes, a las que producen estos estados extraordinarios, la marihuana y otras, van a ser, yo creo, cada vez usadas de manera más frecuente. La marihuana es un pedacito nomás. ¿La marihuana lleva otras drogas? Todas son buenas preguntas, porque se hablaba de la famosa escalada de las drogas, sí. Se lo pusieron los americanos. Y lo que hoy día se ha estudiado es que no es estrictamente, pero hay una cadencia, porque evidentemente quien sabe, por ejemplo, fumar, puede fumarse mejor un pito. Si uno se fuma un pito y nunca ha fumado, le va a dar una tos y va a ser un mecanismo, hay que aprender primero a fumar, después para fumar pito. Por lo tanto, está ligado. Y lo segundo que se ha visto, que este circuito placer-recompensa, si yo lo he estimulado con alcohol, y empieza a quedar con hambre de descubrir y de usar otras sustancias que lo activen. Entonces es más fácil que entrando en contacto con algo que es placentero, lo incorpore también. ¿En qué porcentaje los adictos son recuperables? Hay estudios y estudios. Hay gente que dice que en el primer año deserta más del 50 o 60% de los tratamientos, de los adictos, que son los enfermos. No de los abusadores y de los consumidores que son ocasionales, etcétera. Más o menos. Y de los que quedan, a 4 o 5 años puede ser otro 30% de ese 60%. O sea, yo no sé cómo lo ponderan eso. Es un tratamiento largo, dificultoso, necesita equipos interdisciplinarios cuando la persona está enferma, sistemas donde a veces hay que poner a la persona, comunidades, o sacarlo del contexto. Eso además tiene un costo gigantesco, no solo económico, familiar, para todo. Bueno, y los que quieren esto de abrir el consumo no miran esto. No, yo creo que no alcanzan a mirar o no la quieren mirar, esta realidad, que es destructora radical. Gracias, Sergio.